Si voy demasiado rápido, me podéis parar un poco y preguntarme alguna cosa, o bueno, como Ana está dirigiendo todo lo que es la exposición, me imagino que al final ya me haréis preguntas. Como hemos estado hablando ya un poco de los trastornos psicosomáticos, sí que me gustaría decir que cuando, por ejemplo, nos viene a cualquiera de nosotros una persona que viene derivada, por ejemplo, pues del psiquiatra o de algún médico que le ha dicho, usted lo que tiene es un problema mental, por lo tanto, le voy a mandar al psicólogo. Este tipo de situaciones hace que muchas veces la gente venga con un poco de reticencia y la primera reacción que te dicen es, pero yo no estoy loco o no estoy loca. Yo quiero dejar aquí muy claro que este tipo de trastornos en principio no son enfermedades, sino más bien estados en los cuales la persona tiene una determinada situación emocional que, como no la puede resolver y como es un conflicto que hasta que no se resuelva posiblemente esté teniendo una función, una intención positiva, es un problema que tiene que resolverse a nivel emocional para que el dolor o el trastorno que está originando a nivel somático pueda también empezar a mejorar y cambiar. Por eso muchas veces decimos que cuando estamos trabajando este tipo de problemas psicosomáticos, tenemos que curar el cuerpo y tenemos que sanar la mente. Porque sanar significa que lo que estás haciendo es ir al origen, ir al inicio, a donde se ha producido ese tipo de situación que le ha provocado al paciente, al cliente, ese problema. Para nuestro cerebro estar tenso bajo una fuerte presión emocional es algo insoportable. Al final, nuestro cerebro tiene siempre como última finalidad el protegernos, el hacer que suframos lo menos posible. Para nosotros es mucho más fácil tener un dolor físico, fisiológico, que un dolor emocional, porque un dolor físico, en definitiva, se puede curar de muchas formas. Podemos incluso segregar a nivel del cerebro endorfinas, exotocina, para poder paliar ese dolor y poder hacer que baje en intensidad. Sin embargo, un dolor emocional para la persona le origina un sufrimiento que no es fácil de poder llevar a un cambio si no hay un trabajo, un tratamiento previo. Por lo tanto, al final, nuestro cerebro, nuestra mente, en las situaciones en las que el dolor emocional es muy intenso, puede incluso hacer que nos provoquemos un dolor físico, fisiológico, mientras que buscamos la manera de poder sanar esa emoción, de poderla trabajar para que podamos en ese momento seguir avanzando en nuestro camino, en nuestra vida. El conocer la estrategia del cerebro para poder descartar la atención que en ese momento pues, nos intenta desviar por medio de ese dolor en el cuerpo, sería una de las estrategias que en este caso utiliza nuestro cerebro para evitar esas emociones, como decimos, que están reprimidas y que pueden invadir la conciencia en una situación en la que cuando lo hagan y lo hagan de una forma apropiada puede ser un proceso curativo. De alguna manera, cuando conocemos la causa, cuando conocemos el origen, en sí mismo ya es algo sanador. Puede ser necesario, pero no es suficiente. Deberemos de indagar más y trabajar. Pero de entrada, el poder hacer que esas emociones reprimidas salgan a la luz, salgan al consciente, nos permite empezar a enfrentarnos a esos miedos y a esos problemas que nos está ocasionando ese tipo de emociones reprimidas. Modificar los esquemas de necesidad de aprobación, de perfeccionismo, de culpa, de dependencia, nos permite reinterpretar la realidad y reducir la carga de estrés. En muchas ocasiones, cuando nos viene un paciente y vemos que tiene una historia clínica de dolor, una historia que cursa, además de dolor, con diferentes patologías, como luego veremos en la fibromialgia, donde hay un cuadro de sintomatología que se va de alguna manera encadenando y que va haciendo de que pase de un síntoma a otro, vemos que detrás de ese tipo de dolor, de esos síntomas, suele haber algunas historias de vida complicadas, suele haber personas que han tenido una infancia complicada donde se han tenido que hacer responsables muy pronto, donde tienen incluso una sobrecarga laboral o tienen una sobrecarga de relación
con su pareja, con la familia, donde hay una serie de estresores que hacen que esa persona aparentemente no esté viendo que tiene esos problemas, pero que realmente les está haciendo que tengan esa especie de trastorno psicosomático o de esos dolores que llamamos funcionales. Es importante también que, como veremos, estos problemas no vienen solos, normalmente vienen asociados con otro tipo de trastornos o problemas como pueden ser los problemas de ansiedad o de depresión. A cualquiera de esas situaciones, la ansiedad siempre hace que se agudicen los síntomas y la depresión también hace que se puedan mantener mucho más en el tiempo. Al final, todos sabemos que cuando se juntan en cualquier dolencia psicosomática problemas de ansiedad y depresión, tienen mucho que ver con el desarrollo, con el pronóstico de ese cuadro clínico, de cómo al final esa persona tiene que no solamente tratar esos síntomas psicosomáticos, como puede ser el cansancio, la fatiga, el dolor, el colon irritable, las alergias, sino tiene que tratar también la ansiedad, la depresión que se esconde detrás de ese tipo de sintomatología. Vamos a hablar ahora un poquito más, de forma más detenida, de la fibromialgia. La fibromialgia es un cuadro complejo, es un cuadro que sobre todo cursa con sufrimiento, cursa con una sensación de que la persona que lo padece se siente incomprendida. Hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, las personas con fibromialgia, la mayoría cuando iban al médico de cabecera, al médico de familia, el médico de familia no sabía muy bien cómo hacer para diagnosticar este tipo de sintomatología. Se empezó haciendo aquello de los 18 puntos y de los cuales en 18 puntos del cuerpo tenían que, en este caso, manifestar dolor en 11, y eso significaba que podían diagnosticar que tenía ese problema o ese trastorno, esa enfermedad de fibromialgia. Pero luego vieron que eso no era algo que fuera muy efectivo. Era una situación en la que había personas que podían tener fibromialgia, pero no podían, en este caso, a lo mejor dar 11 puntos, y había personas que podían tener 15 y realmente podían ser por otras causas y no estar asociado a la fibromialgia. Lo que sí que es cierto es que desde que se reconoció en 1992 por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad, ha podido, en este caso, hacer que muchas personas puedan verse comprendidas. Porque la mayoría de personas que tienen este tipo de trastorno suelen hacer lo que llamamos el síndrome de Ulises, que es que se pasan toda la vida yendo de un médico a otro, buscando a alguien que los entienda, alguien que les comprenda, alguien que les ayude a mitigar ese sufrimiento, ese cuadro de sintomatología que es muy extenso, que es muy incapacitante y que hace que la persona, sobre todo, sienta una indefensión enorme. El que se haya reconocido como enfermedad hace que las personas sientan, por lo menos, que algo les está comprendiendo, que el cuadro médico, que la sociedad está viendo que tienen, en este caso, una patología que cursa con muchísimos problemas, pero ahora por lo menos sienten que puede ser que alguien las comprenda. Aunque podemos en este caso decir que todavía tenemos que avanzar mucho porque hay muchas situaciones en las que sienten que todavía se están muy incomprendidas porque no todo el mundo, no todos los médicos, no desde la seguridad social o desde muchos estamentos de sanidad les están prestando la atención que creo que deberían de hacerlo por el gran sufrimiento que están sufriendo. Vamos a ver algunos de los síntomas que son más característicos o los síntomas principales de este tipo de problemas. El síntoma principal, el síntoma que es en este caso más acuciante, es el dolor crónico generalizado. Es un dolor que se manifiesta sobre todo a nivel muscular y que hace que la persona pueda tener incluso durante el día variaciones. Normalmente son aquellos dolores que empiezan nada más levantarse por la mañana, incluso suelen tener muchas dificultades por el tema del dolor para dormir, suelen tener insomnio de iniciación y de mantenimiento, se despiertan muchas veces, con lo cual el sueño es un sueño que no es reparador, es un sueño que hace que vayan muy cansadas o cansados durante el día y que ese dolor va cambiando a lo largo del día. Normalmente por la mañana es un dolor que empiezan a sentir cuando se mueven, cuando empiezan a moverse un poquito ya se va apaciguando, luego empieza otra vez a doler, al mediodía suele bajar un poco y a la tarde vuelve otra vez a incidir.
tienen el cansancio y la fatiga crónica, extrema. Este cansancio y esta fatiga hace que tengan muchas dificultades para hacer cualquier tarea que aparentemente podría ser simplemente una tarea cotidiana, normal. Como decimos, tienen problemas de sueño. Son personas que tienen ansiedad e irritabilidad y a veces es una situación que se va de alguna forma asociando. Cuanto más dolor tienen, más ansiedad tienen, y cuanto más ansiedad tienen, más dolor tienen. Y la irritabilidad forma parte de esa sensación de continuo cansancio, continuo dolor, el no poder hacer las cosas que hacían. Es una sensación de indefensión. Tienen en este caso depresión, problemas de concentración que afectan a la memoria, a la concentración de cosas cotidianas que antes no tenían ningún problema, les cuesta muchísimo, incluso cosas como hacer la compra. Bueno, tienen una serie de problemas a nivel de parestesias, hormigueos, adormecimiento de los miembros, de sobre todo los brazos, las piernas. Tienen lo que se llama el síndrome de colon irritable, que hace que también la persona se sienta en muchas ocasiones con ese miedo a poderse ir a los sitios porque tienen ese problema del colon irritable que les hace estar continuamente en tensión. Tienen dificultad extrema en los cambios de temperatura. En los cambios de temperatura tienen también sensaciones de dolor intensa o una alta sensibilidad química. Suelen responder muy mal cuando entran a un sitio y han utilizado un detergente fuerte para poder limpiar y necesitan salir a la calle, necesitan airearse. En fin, es un cuadro bastante complejo y bastante imposibilitante para la persona que lo padece. Si tuviéramos que hacer un denominador común y más que explicaros un caso concreto de fibromialgia, que no sé cómo voy de tiempo, pero voy un poquito justo, y si luego me da tiempo lo explicaré, pero sí que es cierto que vemos que hay una serie de denominadores comunes en la fibromialgia. Bueno, yo desde aquí no veo casi nada porque lo veo muy pequeñito, pero lo voy a explicar de todas maneras. Podemos ver que hay una vulnerabilidad somática y eso quiere decir que hay personas que ya tienen una cierta sensibilidad extrema al dolor. Esos nocioceptivos del dolor suelen estar en este caso muy hipersensibles, con lo cual tienen más facilidad para sentir esas estimulaciones como nocivas. Suelen tener lo que se llama sobrecarga familiar. ¿Y eso qué quiere decir? Son personas que normalmente en su hogar se tienen que ocupar de muchas cosas. Es típica la situación de personas ya que, bueno, pues aparte de trabajar todo el día, sobre todo en este caso, como decíamos, las mujeres tienen más prevalencia, tienen que encargarse los fines de semana de los nietos, de los niños, tienen que encargarse muchas veces de poder cuidar a la suegra o a su madre que ha estado enferma muchos años y cuando dejan de cuidar a una tienen que cuidar a la otra. Y es una carga que continuamente les hace estar teniendo pocas satisfacciones y muchas obligaciones. Solemos ver también que hay una sobrecarga laboral, personas que han tenido un trabajo físico intenso, que han tenido que trabajar mucho, que han tenido muchas horas y que al final sienten esa sensación de que quizás no ha sido recompensado su trabajo. Son personas que tienen un déficit afectivo. Si juntamos que tienen sobrecarga laboral y sobrecarga familiar, vemos que les falta esa sensación de afecto, de cariño, de sentirse comprendida. No tienen muchas actividades con las cuales poderse sentir bien, con lo cual no hacen ese trabajo de poder compensar. Son personas que tienen sobre todo pues esa sensación continua de que dan mucho y reciben poco. Tienen también una serie de rasgos de personalidad que pueden ser en este caso especiales. Son personas bastante autoexigentes, exigentes, un poco rígidas, perfeccionistas. Son personas que tienen también cierta dependencia de algunas personas. Con lo cual, muchas veces están con ese estado de irritabilidad y de esa queja que puede ser en ese momento que les lleve a estar mucho más pendientes de lo negativo que de lo positivo. Si sumamos todo esto, al final tenemos como resultado final ese, vamos a decir, trastorno de enfermedad o como queramos llamarlo. Quizás lo de enfermedad sería bueno que se utilizara solo para que lo pudieran reconocer como algo que las personas que lo padecen no solamente dicen que lo tienen, sino que lo tienen, pero en definitiva se concreta en que tienen todos esos síntomas que si los juntamos es muy posible que puedan dar lugar a lo que llamamos en este caso la fibromialgia. Actualmente se está empezando a utilizar una denominación que es el síndrome de sensibilización central,
que hace sobre todo que veamos que la fibromialgia, como otros trastornos, se incluyan en este tipo de nueva denominación. Hace sobre todo referencia a ese tipo de sensibilización de los nocioceptivos del dolor que a través del asta dorsal pues suben esa información al cerebro, y también se habla de que cuando se produce las vías eferentes que dan, en este caso, la información del cerebro al lugar donde se ha producido la estimulación, también hay en ese momento una situación en la que no hay una reducción de esa información del dolor, con lo cual sube esa información con mucha sensibilidad y baja también con mucha sensibilidad, con lo cual se percibe mucho más. Es como si en este caso, de forma metafórica, pues a una cebolla les quitáramos las capas de fuera, que son las más duras, y nos quedáramos simplemente con las capas internas, que son las que tienen, pues en este caso, más sensibilidad. Al final, el cuerpo pues va haciendo que cada vez tenga más sensibilidad al dolor, y esa situación es como cuando tenemos una casa que realmente está un poco en ruinas y que nos cuesta muchísimo ponerla en buen estado para que pueda ser funcional. Voy a explicaros de forma muy breve por qué en este caso se produce el tema de la fatiga crónica desde el punto de vista metafórico, para que el paciente, porque es muy importante explicarle al paciente cómo puede llegar en este caso a tener ese tipo de fatiga. Hay una cosa que es muy importante, y es que utilicemos un lenguaje entendible para el paciente, porque el paciente, cuando viene, lo que quiere es que estemos, en ese caso, comprendiendo qué le pasa, que le demos una explicación lógica, que vea que le estamos atendiendo, que vea que nosotros sabemos su sufrimiento, que podemos empatizar con él y que podemos de alguna forma darle una explicación que sea entendible para esa persona. Bueno, os explico de forma muy rápida. Imaginaros que cuando venimos al mundo, cuando nacemos, venimos con una batería, y esa batería la tenemos que utilizar en todas las etapas de la vida. Desde el nacimiento, la niñez, desde la juventud, la adolescencia, la etapa adulta, hasta la vejez. Eso quiere decir que tenemos que distribuir esa energía de forma que vaya durando todo lo que tiene que durar, para que cuando lleguemos a la vejez tengamos la suficiente para poder pasar esa etapa con las necesidades básicas cubiertas. Evidentemente, vemos que conforme se va bajando el nivel de la batería, pues vamos perdiendo facultades. Ahora, imaginaros que por la situación en la cual esa persona pues, ha estado de alguna forma viviendo, ha hecho un uso excesivo de la batería a través de, sobre todo, ese tipo de energía que se pierde a nivel mental, porque el cerebro es uno de los órganos que pierde más energía. Lo que ha ido haciendo es gastando excesiva batería en las diferentes etapas, hasta que se ha quedado prácticamente con la batería muy baja. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que hacer una especie de contención, y lo que hace es bajar el gasto energético, estar en este caso en plan ahorro, para poder llegar a la etapa de la vejez sin que en este caso le pase esto, sin que sea imposible que llegue con energía. Por lo tanto, tiene que asumir que tiene que ir haciendo todo de una forma mucho menos, en este caso, costosa, y es reducir energía. Por eso es importante en este tipo de cuadros que la persona pueda regular la energía de manera que sea funcional, pero que no esté haciendo ese gasto de energía que de alguna forma podría hacer. Bueno, aquí más o menos he hecho el área de consumo de energía, teniendo en cuenta lo que antes hemos visto como factores comunes de lo que puede ser la fibromialgia, que puede ser el tema de, bueno, pues las relaciones, en este caso afectivas, las relaciones con la familia, las relaciones laborales, el tema de la personalidad, acontecimientos estresantes, que antes no lo he mencionado, ahora me ha venido a la cabeza, que son normalmente que cuando vemos la historia clínica de estas personas han tenido en su infancia, en su etapa adolescente o incluso en la etapa ya de madurez, han tenido situaciones trágicas, traumas, han tenido problemas, pérdidas, incluso pues ha habido abusos, ha habido malos tratos, y puede ser que en este caso pues ese tipo de abusos, malos tratos, que se haya quedado esa impronta en ese momento, esa emoción en el inconsciente, y que esté pasando. Fijaros, aquí en los tratamientos, de alguna manera, si me pongo las gafas a lo mejor lo veo un poquito mejor, aunque está muy pequeñito aquí. En los tratamientos vemos que tenemos que hacer hincapié en hacer un tratamiento multidisciplinar. En este caso, pues tenemos que hacer uso de la hipnosis clínica, pero también tenemos que hacer uso de lo que pueden ser las herramientas que en este caso nos da la fisioterapia, la musicoterapia, la acupuntura,
el tema de hacer una buena nutrición, el que también en el caso de que haga falta se puedan dar fármacos en la medida de lo que la persona pueda en este caso necesitar. En fin, el ejercicio físico moderado. Se tiene que hacer un conjunto de tratamientos para que la persona pueda estar en ese momento recibiendo todo lo que le permite volver a hacer una vida medianamente funcional y normal, siempre intentando que recupere el máximo de funcionalidad. Los objetivos de la hipnosis clínica, en este caso, como estamos viendo aquí, pues son sobre todo el poder trabajar todos estos aspectos que hemos estado viendo, y si le añadimos el hecho de que podemos trabajar también la fatiga crónica, pues veremos que conseguimos algo que es muy importante, que es poder hacer que la persona en ese momento, pues al final, como decimos, pueda recuperar un poco todo lo que ha sido la vida que en ese momento llevaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues regular la actividad física, el desmontar las estrategias, en este caso, de la mente, que tenemos que hacer que se deriven hacia el tema de que el dolor, el trastorno, el problema no está causado por un daño físico o fisiológico, sino por una emoción que está en ese momento estando reprimida o que le está causando muchísimos problemas. El tratar la depresión, la ansiedad, el poder cambiar las creencias de esas personas, el revisar los valores, las prioridades, esos rasgos de personalidad autoexigentes, perfeccionistas, que los podamos también con la persona poner encima de la mesa y ver qué es lo que realmente le conviene a la persona. Porque a veces las personas pensamos que tenemos que tener razón, pero la razón al final no es lo único suficiente para poder tener una vida adecuada. A veces tenemos que mirar lo que nos conviene. El poder hacer una terapia de una alimentación sana, el mejorar la calidad del sueño, que es muy importante, y sobre todo algo que es importantísimo, que es disminuir los estresores y aumentar esas sensaciones de satisfacción que en muchas ocasiones la persona siempre se deja para lo último. Las personas que tienen este cuadro de dolor crónico normalmente suelen ser personas que dedican mucho tiempo a los demás. Se encargan más de los problemas de los demás que muchas veces de los suyos propios. A ver qué ha pasado aquí, que ahora... Vale. Bueno, en definitiva, creo que voy demasiado rápido, pero es que creo que tenía demasiado material. Hubiera podido estar con vosotros muchísimas horas, pero voy a intentar ir resumiendo porque sé que me está acabando el tiempo. Todos hemos visto un poco la definición de hipnosis que cada uno de los ponentes ha hecho. Yo creo que en el fondo todos tenemos un denominador común, es que vemos la hipnosis como una herramienta increíble para trabajar. Yo siempre digo que la mente es como, en este caso, una especie de habitáculo donde tenemos muchas cosas, pero que a veces nos cuesta poder entrar para poder cambiar. Con la hipnosis es una herramienta que trabajamos sobre todo las emociones. Y es como si el hacer, en este caso, que la hipnosis forme parte de esa terapia, nos permite tener un conjunto de llaves para poder ir a esa puerta donde podemos acceder a esas emociones y poder intentar ver si alguna de esas llaves nos abre. Evidentemente, algunas llaves funcionan mejor que otras y a veces es más fácil abrir esa puerta y otras veces cuesta un poco más. Yo creo que todo el mundo se beneficia de la hipnosis, pero hay algunas personas que se benefician mucho más por sus características, sus rasgos de personalidad, por lo que hablábamos antes de los factores psicosociales, porque tiene más credibilidad la persona que se lo hace, porque tiene unas creencias, una forma de ver la vida, pero en definitiva a todo el mundo le hace, en este caso, la hipnosis un beneficio enorme. Yo describiría la hipnosis como un conjunto de procedimientos que tienen, en este caso, la posibilidad de hacer un cambio en la mente. Es un estado especial de la mente. Yo más que un estado de conciencia alterado, diría que es un estado especial donde la parte consciente, en este caso, está relajada, pero la parte inconsciente está muy concentrada. Eso nos permite bajar el factor crítico de la razón y nos permite hacer que la parte de la emoción, la parte de los núcleos emocionales, pueda tener una hipersugestionabilidad. Esa hipersugestionabilidad nos permite acceder a todos los recursos que todas las personas tenemos y que elaboramos, y eso nos da la posibilidad de poder producir cambios a nivel psicológico, a nivel mental y a nivel emocional. Y esos cambios nos permiten también a la vez hacer un incremento de lo que es la imaginación, la motivación, la abertura al cambio. Y todos sabemos que a través de la hipnosis podemos cambiar
la forma en cómo nos sentimos, la forma en cómo actuamos, la forma en cómo hacemos que un problema se convierta en algo muy pequeño y nosotros nos convirtamos en una sensación de fortaleza, de poder. Todos esos cambios perceptivos de atención, de percepción, de memoria, suelen ser muchísimo más efectivos con la hipnosis. De alguna forma, la hipnosis es, como ya se ha dicho en otras ponencias, es un amplificador. Es un amplificador que permite cualquier herramienta, cualquier otra terapia, poderla utilizar de forma mucho más efectiva. ¿Qué es lo que yo siempre digo cuando hacemos una terapia de hipnosis? Yo siempre digo, mira, la terapia de hipnosis funciona si realmente la persona que te lo hace, antes de hacer, en este caso, la hipnosis, sabe de qué está trabajando, de qué está, en este caso, cogiendo y analizando. No podemos hacer una hipnosis si no tenemos ni idea de qué necesita esa persona, de qué tipo de problema tiene, ni de cómo solucionarlo sin la hipnosis. Si lo sabes solucionar sin la hipnosis, con la hipnosis te va a ser más fácil. Pero sería absurdo que alguien hiciera la hipnosis si no tiene una preparación previa de eso que le está pasando a la persona. Si yo utilizo la hipnosis para enseñar inglés, tengo que saber inglés, porque si no es inglés va a ser difícil. Si yo utilizo la hipnosis para que alguien de alguna forma pues pueda aumentar su capacidad de dar una charla, de tener más autoestima, tengo que conocer algunas cosas de la autoestima para que la persona en ese momento pueda aprovecharse de esa hipnosis. Por lo tanto, la hipnosis no es tanto en sí lo que puede provocar miedo, sino la forma en cómo se utiliza la persona que lo utiliza. Sé que me falta muy poquito tiempo.